Hola a todos y gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Equilibrio SEO. Un espacio en donde exploramos el lado humano y el contexto que hay detrás de los hombres y mujeres dueños de negocio. Soy Carolina Mena, economista, empresaria y mentora de negocios sostenibles. Y hoy quiero ir directo al grano. Si tienes deudas constantes, robos dentro de tu empresa, no puedes crecer como planeas, problemas recurrentes con tu equipo o con tu socio, los clientes son escasos. En resumidas cuentas, el dinero decrece y cada vez rinde menos. Quédate, porque hoy hablaremos de cómo aprender a leer estos mensajes. Quiero desafiarte a que salgas del pensamiento lineal en el que hoy el mundo empresarial vive. Y si tu empresa dejó de crecer, no siempre es un problema de ventas o falta de estrategia. Muchas veces es un problema sobre las dinámicas inconscientes de la persona que dirige la empresa. Hoy vamos a hablar de algo que incomoda al mundo empresarial tradicional, porque hay negocios que tienen estrategia, equipo y mercado, y aún así viven estancados, con sobrecarga operativa y presión financiera. Si hoy sientes que tu empresa depende demasiado de ti, debes escuchar este episodio hasta el final. Y para profundizar en este tema, invité a alguien muy especial, mi mentora Analía La Rosa. Analía es terapeuta humanista y facilitadora en constelaciones familiares. Pero más allá de los títulos, lo que realmente la distingue es su mirada integradora y profundamente estratégica sobre cómo funcionan las personas dentro de los sistemas que habitan. Y esto es clave para quienes nos escuchan, porque cuando hablamos de empresas familiares o de emprendedores que trabajan con su pareja, sus padres, sus hermanos o su familia política, no estamos hablando solo de estructura. Estamos hablando de un sistema vivo en donde hay vínculos, lealtades invisibles y dinámicas emocionales que si no se comprenden terminan impactando directamente en el crecimiento económico del negocio y en la calidad de vida del líder y sus seguidores. Por eso me entusiasma especialmente esta conversación, porque mi intención con este episodio es que puedas mirar tu empresa y tu rol dentro de ella con un nivel de profundidad que probablemente nadie te ha enseñado. Así que Analía, gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta conversación que estoy segura va a incomodar a algunos, pero también va a abrir perspectivas muy necesarias. Analía, para quienes aún no te conocen, cuéntanos sobre tu historia y tu trabajo. Adelante. Hola Carolina, qué gusto volver a estar contigo y charlando de estos temas que son tan cotidianos de la vida. Entonces, ¿cómo me decido esto? Porque yo de joven, todos tenemos una historia, Carolina, y entonces de joven yo estaba entre estudiar psicología y arquitectura, y me decidí por la arquitectura, y después con el tiempo ahí también sufrí estrés, mala sangre, bueno, una serie de cosas. Y me llegan las constelaciones, ¿sí? Entonces ahí me di cuenta por qué había estudiado arquitectura. Cuando en realidad lo que siempre tendría que haber hecho era haberme estudiado psicología y todas estas formaciones que hablan más de las relaciones humanas. Entonces fue bien interesante porque a mis 35, 38 años yo solté la arquitectura, que era la profesión cómoda, porque yo sabía cómo diseñar, qué hacer, cómo presentar, cómo programar un proyecto, y largarme al otro era como decir, me quedo en bolas, pero lo hice.
Y entonces eso también te da insight de entender cómo ir, reconocer todo lo que viene de atrás, porque eso es lo que te impulsa a ir hacia el futuro. Pero en algún momento tenés que decidirte ir por tus sueños y por tus proyectos, no las lealtades que vienen de tu sistema. Entonces es así como yo llego a las constelaciones. Para mí fue un momento de bisagra en mi vida, porque primero durante 3 años revisé todo esto en mí. Entonces cuando me fui dando cuenta de a poquito y en un proceso fui tomando y cambiando decisiones. Y otra cosa que me parece interesante, mi bisabuelo viene de Italia y yo de mi familia soy la única que migra. Yo llego a este país, a Ecuador, que fue bien interesante y es donde conozco las constelaciones. No las conozco en Argentina, las conozco acá. Entonces ahí también descubrí cómo yo estaba replicando la dinámica de migración de mi abuelo. Ahora, cuando te haces consciente, no la repetís, ¿entendés? Es como que mejorás. Y gracias a Dios, a mí me fue muy bien acá en el Ecuador. No solamente económicamente, personalmente. Y pude sentir que este país, por supuesto mi origen es argentino, pero que el Ecuador es parte de mí. Entonces es muy lindo darse cuenta de estas cosas. Entonces Hermoso. hay que entender la historia de donde vengo para poder construir mi propia historia, ¿sí? Hacia adelante, ¿sí? Con mis propios sueños, no con las frustraciones o los nudos que vos encontrás en tu historia, en tu sistema. Que tú nos comentas y los compartes y me encantó lo que acabas de decir, o sea, porque yo lo relaciono con la arquitectura de la vida. Eso es realmente lo que a ti te llamó la atención y aquí vamos a profundizar al respecto de este tema. Entonces, quiero compartirles algo que he experimentado también en carne propia y que un poco se relaciona con lo que Analía nos está comentando como parte de su historia, y quiero agradecerte también por compartir tan de cerca tu historia. Y es que vivimos en una cultura que aplaude el patrón del sacrificio, el agotamiento y el desorden como sinónimos de éxito. Pero hay algo que muy pocos líderes están mirando con seriedad. Si tu empresa dejó de crecer, puede que el problema no esté solo en la falta de estrategia, sino en una dinámica y patrones que todavía no estás viendo. El problema es que el sistema educativo nos formó para lo técnico, en muchos establecimientos incluso de forma mediocre, pero no a gestionar la presión, los conflictos humanos, ni las dinámicas y patrones invisibles que afectan el rendimiento real de una empresa de primera o segunda generación. Por eso, si queremos resultados sostenibles, tanto en la parte económica como en la parte personal, necesitamos ampliar la mirada y profesionalizarnos en estas otras áreas. Analía, para entrar en materia desde un ángulo empresarial, hay una pregunta que siempre me ha llamado la atención. Dos negocios con la misma estrategia y dentro del mismo mercado, obteniendo resultados completamente distintos. Y la pregunta es, Analía, tomando en cuenta que nuestra audiencia está formado por empresarios y empresarias, ¿cómo podemos entender las dinámicas familiares? ¿Y cómo es esto de que estas dinámicas familiares pueden influir en la prosperidad o el fracaso de una empresa? Adelante. Gracias, Carolina. A ver, voy a ir paso por paso, porque voy a explicar qué son las constelaciones familiares, qué son las empresariales y qué cosas tienen en común. Perfecto. ¿Sí? Entonces, hablamos que las constelaciones familiares son una herramienta que explora
las dinámicas inconscientes del árbol genealógico. ¿Sí? ¿Y para qué hacemos esto? Justamente para detectar cuáles fueron los conflictos emocionales que quedaron sin resolver. Por ejemplo, miedos o patrones repetitivos, porque eso que quedó sin resolver se repite a través del sistema. Entonces, es importante darnos cuenta que nosotros, los humanos, todo el tiempo vivimos insertados en sistemas, y como los sistemas son humanos, uno lo llama la empresa, el familiar, pero esos sistemas son vivos, están en constante cambio y movimiento, porque el movernos nos hace cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en las constelaciones? Eso. Es como que ponemos afuera una imagen y descubrimos lo que no podemos ver dentro nuestro. Entonces, por ejemplo, en la posición que cada elemento de ese sistema se ve, podemos ir viendo quién mira a quién no mira, quién está de espalda, quién está en el medio, quién está más cerca, más lejos. Y todo eso que parece tonto, en realidad está dándonos una información que es muy válida, porque si me doy cuenta de eso, puedo ordenar, ¿sí? Puedo ordenar, y a través de ese orden empiezo a encontrar soluciones que son más efectivas. Entonces, hay veces, sobre todo en las empresas familiares, que es lo que más te interesa a vos, cuando no veo mi sistema familiar, esas dinámicas se repitan en la empresa. Entonces van un poco de la mano. Entonces, para concluir o para resumir, ¿qué son las constelaciones familiares y empresariales? Es una mirada, es una forma o una nueva mirada de ver cómo funciona el sistema, todos los elementos, para encontrar mejores soluciones que redunden en bienestar y en salubridad, tanto familiar como de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La familiar se dedica más a la parte emocional. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué emoción creó? Y en la empresarial lo que vemos que es cómo son las intervenciones, qué roles cumplen, qué es lo que está pasando para que esto esté como trabado. ¿Sí? Son como más, no quiero poner una palabra, pero una está más dedicada a lo emocional y lo otro a lo estratégico. ¿Qué está pasando? Que esta empresa no funciona. Y hay veces es solamente observar cómo se están dando, por ejemplo, las relaciones entre las distintas áreas de la empresa. Y entonces ahí se produce un nudo que puedo revertirlo para que todo fluya mejor. Porque hay otra cosa que es importante. El ser humano vive en comunidad. Por ejemplo, eso es súper importante, porque nosotros los humanos no podemos sobrevivir solos. Por ejemplo, los animales sí. Fíjate, nace un caballo y a la media hora el caballo ya se paró y ya come solo. Nosotros no. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, el entorno, lo que nos rodea, influye en mí. Cómo voy creciendo, qué voy viendo, qué voy sintiendo. Entonces ahí las costumbres, las creencias, los mandatos, lo que se dice, lo que no se dice, queda como impregnado en mi cuerpo. Y eso lo llevo todo el tiempo. Entonces, ¿qué te propone las constelaciones? Tener una nueva mirada frente a los hechos que ocurren. ¿Cómo puedo mirar de forma diferente para encontrar soluciones que sean mejores?
No sé si respondí a Sí, sí, perfectamente. Y es importante, perdón, y con esto cierro. Entonces, por ejemplo, sistémicamente nosotros miramos a la persona y todo su sistema. Ujú. Y entonces, eso es tener una mirada amplia. ¿Por qué llamamos transgeneracional? Porque a lo mejor lo que pasó con tu bisabuelo, si no fue solucionado, va como caminando por el sistema hasta que te llega y vos decís, ahora entiendo. ¿Sí? Y fenomenológico. ¿Por qué? Porque hay un hecho que ocurrió que marcó algo en ese sistema. Por ejemplo, las guerras, las migraciones. Cuando la gente tiene que emigrar, como está pasando actualmente, suponete con Ucrania o con Israel o el Medio Oriente, eso tiene una marca. ¿Por qué? Porque es como cuando vos decís de tu empresa, dejo todo porque acá no es seguro vivir. Ujú. Entonces, eso tiene una connotación que hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que hay que reconocer? La valentía de poder reconstruir una vida sana que garantice mi supervivencia y mi bienestar. Analía, muchísimas gracias por responder a la pregunta y claro, o sea, vamos a ir en este caso en la entrevista abordando todos estos términos que a primera instancia obviamente a las personas que nos escuchan les van a parecer diferentes o que no han escuchado en otro lado, entonces justamente por eso vamos de poco a poco desglosando, así que no se preocupen, vamos a ir aclarándoles todas estas dinámicas. Y es que muchas personas del mundo empresarial no saben de qué estamos hablando y tampoco saben sobre cómo esta información está influyendo en nuestra capacidad para crear abundancia económica y personal y que nos lleve a una adecuada fluidez y orden en nuestras vidas. Y es así como se explica que muchos empresarios pueden tener resultados económicos, pero una vida personal completamente desbalanceada a nivel de pareja y relaciones, o viceversa. Empresarios que gozan de una buena relación familiar, pero que en su empresa o su empresa se ha convertido en una cárcel, llevándolos lentamente a un colapso en su salud y su capacidad de disfrute. Entonces, Analía, si pudieras explicarlo y aterrizar todos estos conceptos a un lenguaje que nuestra audiencia entienda, ¿por qué no basta con tener una buena estrategia financiera o comercial? Es decir, ¿qué variables invisibles suelen estar influyendo en el rendimiento de un negocio? Es una pregunta un poco extensa, pero voy a tratar a ver, lo que nosotros observamos en las constelaciones es que siempre que se ignora un hecho o se quita del medio a una persona, eso genera una exclusión, ¿sí? Esa exclusión, ¿qué significa para el sistema? Es que queda un lugar vacío. Entonces, ese lugar vacío, que por supuesto tiene un rol, una dinámica, esa persona que ocupa ese lugar, ¿sí? Tiene todo eso. Cuando vos la excluís, ese lugar queda vacío. ¿Y qué pasa? Generalmente alguien del sistema se posesiona en ese lugar, que no es el suyo. Entonces, eso genera un desorden. ¿Por qué se genera un desorden? Porque no se respeta qué pasó y quién estuvo ahí. Si yo averiguo eso y yo tomo mi lugar, y al tomar mi lugar, aunque parezca muy naif, tengo la fuerza suficiente para ir hacia mis proyectos, no para ocuparme de llenar ese lugar que quedó vacío. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, una de las primeras cosas es cómo aprendo hoy a tener una mirada investigativa y explorativa de qué pasó
pasó y cómo eso que pasó produjo, como originó, mejor dicho, conductas. Entonces, detrás de esas conductas existen el miedo, el fracaso, el éxito, ¿entendés? Entonces, mirando eso, es más fácil poder decir, ok, desde este presente y desde este lugar, honrando todo lo que pasó allá, ¿cómo puedo salir hacia adelante? Y generalmente las empresas salen adelante, porque vos dijiste una cosa, por, cuando esto pasa en el sistema familiar, yo te lo decía hace un rato, lo que pasa es que se repite inconscientemente esa conducta adquirida en la empresa. Entonces voy a poner un ejemplo de un caso, ¿sí? Si querés te puedo poner uno de una empresa y otro de un sistema Me familiar. parece bien. Ok. Entonces, por ejemplo, hubo un caso de que un gerente general, ¿sí?, de la empresa todo el tiempo hablaba mal de su gerente comercial. Todo el tiempo, no, que este tipo no sirve, que no sé qué. Lo que solemos hacer, echarle la culpa a alguien, ¿sí? Entonces, cuando hicimos la configuración de cuál era el problema, lo que vimos fue que él como gerente se interponía entre el gerente comercial y su equipo y los objetivos de ese equipo. Entonces, fíjate, este gerente le echaba la culpa a este y este no podía hacer nada porque él era el obstáculo. Entonces, cuando él se da cuenta, hay un movimiento. ¿El movimiento cuál es? Buscar su propio lugar. Y ese gerente desde su propio lugar, primero, se sintió más aliviado. Segundo, reconoció que no es que le faltaban habilidades, capacidades a esa persona, sino que él estaba interfiriendo. Entonces, estas pequeñas intervenciones parecen como, no sé, superficiales, pero son profundas. ¿Por qué? Porque es como que desanudan el conflicto y empieza todo eh, a fluir de una manera más armónica. Entonces, ese es un ejemplo. El otro día, hace un par de semanas, tuve una consulta de una chica amorosa, 30 y pico de años, veterinaria. ¿Y qué descubrimos? Porque ella hablaba de angustia, de un excesivo cuidado, por eso ella estudió veterinaria, porque cuida a los animalitos. Bueno, ¿qué descubrimos? Una historia un poco difícil, en donde había una abuela que fue excluida, no aceptada en la familia del abuelo. Sin embargo, la hija nacida, ¿sí?, se la quitaron a esta mujer y se crió con los abuelos paternos. Y ella, como nieta, ¿sí?, estaba todo el tiempo ahí, en la obsesión de ser madre de su mamá, era pareja, o sea, no encontraba su lugar. Hasta que surge esto, y cuando ella se da cuenta, le da un lugar, aunque no la conoció ni la va a conocer, a esa abuela, y algo vuelve a su lugar. Y lo más importante es que ella encuentra su propio lugar. ¿Para qué? Para poder mirar sus proyectos de veterinaria, ¿entendés? Porque si no, todo el tiempo está mirando esta historia de angustia. Entonces las exclusiones son muy, muy importantes mirarlas. Entonces podemos excluir hechos, personas y también creencias. ¿Entendés? La iglesia dijo tal cosa, lo dijo la iglesia, pero ¿qué pasó en mi familia? Eso tiene una repercusión en las personas. Creo, no sé si con esto entonces fíjate, ahora, perdón, yo a veces me voy. Esta chica era
tan leal. ¿A quién? ¿A quién era leal? A su A linaje, a su su madre, a su abuela, abuela. a su abuela, que era la excluida. Su sentimiento estaba acá. ¿Para qué? Para que alguien la reconozca. Y no solamente para que reconozca cuál fue la injusticia que hicieron con esta mujer. Sacarle a su hija. Está bien, la hija se crió en una buena familia, con estudios, toda esta cosa, pero afectivamente se crió de alguna manera con un abandono que fue forzado. Entonces esa hija no tuvo madre y esa madre se quedó sin hijo. Eso es muy injusto. Entonces esa injusticia se va repitiendo en el sistema hasta que alguien la reconoce. En las empresas pasa lo mismo. Es como este gerente se da cuenta que él está interponiéndose y que de alguna manera no le deja hacer un buen trabajo a su gerente comercial. Y todo el tiempo que hacía lo hostigaba, lo culpaba. Y sin embargo, no era el problema, no era el gerente comercial. Era él que no se corría, que no encontraba su rol y que no respetaba los roles de cada elemento del sistema. Hermoso, hermoso, ¿Queda Analia, lo clara? que, sí, sí, por supuesto, lo que acabas de compartir realmente es una información muy valiosa y que justamente la vamos a ir aterrizando, ¿no? Porque Ajá. muchos empresarios creen que el problema está únicamente en la ejecución o en el mercado. Por eso siguen buscando soluciones técnicas, ¿no? En este caso, como quien dice, o sea, vamos en este caso entrenándonos en la parte técnica. A ver, aquí hace falta tal vez entrenarme más en la parte operativa o más en la parte comercial o meter más marketing o contratar a otra persona. Pero muchas de las veces, como tú nos acabas de explicar, en realidad lo que estamos haciendo es repitiendo patrones, ¿no? Decisiones y la relación también con la autoridad, el dinero o la responsabilidad dentro de una empresa. ¿Qué te parece, Analía, si vamos profundizando en esta realidad tan frustrante para muchos empresarios que hoy nos están escuchando, buscando soluciones reales a problemas como son deudas constantes, robos dentro de su empresa, problemas para formar equipo, falta de liquidez o conflictos familiares si, por ejemplo, la empresa es una empresa familiar? Entonces, la siguiente pregunta que tengo para ti es: ¿cuáles son los desórdenes más frecuentes que observas en empresas familiares y cómo estos desórdenes afectan el crecimiento y la estabilidad del negocio? Por favor. En las empresas me estás hablando, En las ¿no? empresas familiares, sí. Sí. Eh, a ver, la primera cosa es no tener los roles claros, que es lo mismo que pasa en un sistema familiar. ¿Sí? En definitiva, hay como puntos de encuentro entre una cosa y otra. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si yo no respeto al que llegó primero, estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Eso es en el familiar, las jerarquías. Entonces, el orden, ¿sí?, trae aparejado la jerarquía. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si yo respeto la jerarquía, existe un principio que se llama el derecho a pertenecer. ¿Sí? Entonces, todos en el sistema tenemos derecho a pertenecer. ¿Sí? Ahora, cuando yo no respeto esa jerarquía, es como que me estoy yendo a un lugar que no me corresponde. En las empresas pasa lo mismo. Por ejemplo, sigamos con esto del gerente comercial y el gerente general. Muchas veces en las empresas que vemos, ¿sí?, que como el gerente general no tiene claro cuál es su rol en esa empresa, qué es lo que él tiene que hacer, se empieza a mezclar y este gerente general le reclama al gerente comercial. Entonces, la primera cosa, ¿qué es lo que hay que establecer? Límites claros. Límites quiere decir, esta área tiene esta función y esta área tiene esta función, pero a su vez
estas áreas tienen que intercambiarse, porque esta área comercial aporta su sabiduría y esta área de gerencia general es la que aporta que interesante no ver esa figura. Hay veces el gerente general, ¿sí?, es el padre y el gerente comercial es el hijo. Así es. Entonces, esto es lo que pasa en la empresa, pero si yo me voy a lo que pasa, cómo se mueven las dinámicas familiares, ahí puedo encontrar por qué el hijo, o mejor dicho, no por qué, sino para qué el hijo permite esa interferencia. Y ahí pueden estar las lealtades, pueden estar, no sé, las implicaciones. Ahora no se me ocurre ninguna, pero esa puede ser una. Las lealtades invisibles son muy importantes, porque a lo mejor ese hijo, mira, se me acaba de hacer un clic, ese hijo está mirando lo que pasó con su abuelo, que en realidad su abuelo fue el fundador de la empresa. Cuando el abuelo muere, asume el padre la conducción de la empresa, pero no se respeta ni se reconoce a ese abuelo. ¿Se entiende lo que te digo? Entonces, este hijo está siendo leal ¿a quién? Al abuelo, porque es el que está diciendo, ojo papá, en esta empresa tenemos que fabricar, tenemos que ser exitosos, pero sabiendo que fue el abuelo el que fundó, y en esa fundación el abuelo la creó para dar un servicio a la comunidad, no solamente para ganar dinero. Que esto también es un concepto interesante. Hay veces las empresas se enfocan en solo ganar dinero y se olvidan de cuál fue la misión o el propósito. Detrás de cada empresa es creada para dar un servicio a la comunidad. Cuando nos olvidamos de eso, la comunidad se da cuenta y empieza a mirar otras opciones, Ahí, porque acá no está. ahí yo tengo, perdón la interrupción, una consulta ahí que también he visto. ¿Y qué pasa cuando, en este caso, los fundadores, ya sean los abuelos, los padres o los tíos, pero bueno, generalmente más viene esta idea de los padres y de los abuelos, crearon la empresa con el sentido de que la familia esté unida? ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, ese es otro desorden, ¿entendés? Porque en realidad la empresa no es la que tiene que unir a la familia. ¿Entendés? La empresa es un medio que les ayudará a subsistir, a poder vivir mejor, a tener este propósito de servicio a la comunidad. Pero eso no resuelve cuál es el tema familiar. Y ahí se pueden abrir muchas cosas. Por ejemplo, recién no se me ocurría, pero por ejemplo, yo te decía, las migraciones puede ser un tema. Los abuelos o los bisabuelos que migraron tuvieron que despojarse de todo, llegar a una tierra nueva y como pudieron se reconstruyeron. Esa puede ser una. Por ejemplo, las migraciones tienen que ver con la guerra. Generalmente uno se va porque ese lugar no te garantiza la subsistencia, el sobrevivir. Entonces te escapas, te vas con un dolor porque esa es tu tierra. Ahí dejaste todo e incluso dejaste a tus muertos porque pudieron morir, no sé, tus empleados, tu familia, dejaste todo. Entonces, es como si yo no veo eso, no estoy reconociendo el valor que tuvo mi abuelo o mi bisabuelo en reconstruir a pesar de eso. Entonces, fíjate, cuando hablamos de éxito, ¿por qué no miramos al abuelo? Porque es un gran ejemplo de éxito. Por ejemplo, en este caso, que emigra por una guerra, llega completamente emocionalmente también devastado, ¿no? Pero sin embargo tiene la capacidad de reinventarse, de reorganizarse. Eso tiene un valor, es lo que nosotros llamamos
si yo reconozco esto, de ahí tomo la fuerza. ¿Para qué? Para estar aquí ahora ampliando esa empresa, no peleándome con mi papá. Ujú. Eso tal vez ¿Cómo te...? eso tal vez es el segundo orden en el que estamos abordando ahí entre No, el dar y tomar, o estamos no, ese sigue siendo el orden, o sea, es una dinámica de reconocer la lealtad invisible en el orden. ujú, Entonces, yo empiezo con el orden a poner a cada elemento que sería una persona del sistema en el lugar que le corresponde. la Con jerarquía. lo bueno, claro, con lo bueno y lo malo. Ujú, ¿Sí? Ahora, el segundo orden es el balance. El balance es el equilibrio. ¿Por qué? Porque en esta vida todo el tiempo estamos intercambiando. ¿Entendés? Por ejemplo, los papás nos dan la vida, ¿sí? Y nosotros los hijos, ¿qué hacemos? Tomamos esa vida. Entonces, fíjate, yo como hija no puedo devolverle la vida, pero sí puedo devolver vida hacia adelante. Por ejemplo, tu caso, tu mamá y tu papá con todo lo que tuvieron o no tuvieron o lo que faltó, pero te dieron la vida. No le podés devolver eso a tu papá por una cuestión de lógica natural. Pero ¿qué haces vos? Compensás dando vida con tu hijo. ujú, ¿Sí? Te casas y sigue la vida, continúa la vida. ¿Sí? Entonces, ese es un orden muy importante, porque en las empresas pasa lo mismo. Una empresa es lo que yo te decía, no solamente se funda para hacerse ricos, exitosos, millonarios y vivir, sino es porque hay un propósito de crear algo para que esté al servicio de qué? De la vida, de la comunidad. ¿Por qué? Porque suponete, si yo vendo comida o fabrico, no sé, chorizos, esos chorizos, el propósito es que alimentan a las personas. Entonces, más allá de la riqueza y el éxito de estar en la primera rating de empresa, esa empresa tiene un propósito que ayuda a la subsistencia, no solo de la empresa, fundamentalmente de la comunidad. ujú. Entonces, fíjate, hay veces se crea una empresa y alrededor de esa empresa empiezan a abrir, suponete, negocios para dar de comer a los empleados, no sé, remis o estas aplicaciones para que cuando los empleados salgan los puedan irse a sus casas, o el municipio empieza a decir, acá hay un centro que da trabajo, voy a remodificar ¿cómo se llama? El recorrido de una línea de transporte. Entonces, fíjate, esta empresa no solo se autoabastece, sino que brinda un servicio a la comunidad. Y muchas veces eso no lo vemos, Ujú. sobre todo cuando somos jóvenes. Y aquí es justamente adentrando en el tema de la jerarquía. ¿Cómo funciona el orden o de la jerarquía en una relación de pareja? Porque muchos empresarios, por ejemplo, también emprenden con Ok, su pareja. ok. Acá también es interesante porque en las empresas también existe un orden jerárquico que es quien está arriba y yo estoy abajo. Pero en las empresas también existen una jerarquía de pares, igual que en las parejas. Yo no soy más grande ni más chico que mi marido, y mi marido no es ni más grande ni más chico que yo. Somos iguales. Entonces, ese intercambio tiene que ser algo así. Yo te doy, vos tomás y me devolvés, pero un poco más. Yo tomo, ¿sí? Te devuelvo con un poco más. Porque si no, esas parejas se estancan. Esa es la manera de crecer e ir hacia adelante. Y fíjate que en las empresas pasa lo mismo. Es un poco lo que yo te decía. Fíjate, si el área comercial es como la niña estrella, dejamos de ver al área de fabricación. Si
y las dos están en iguales condiciones. Porque si esta área no fabrica, estos comerciales no tienen que vender. Ujú. Entonces, fíjate, si yo te pusiera este ejemplo, ¿quién es más importante acá? ¿O Eh, más grande? bueno, generalmente siempre el área comercial se le da el tema de los bonos o tiene mayores beneficios, ¿no? Siempre por historia se conoce Ajá. estas dinámicas. Pero fíjate, ¿qué pasaría si esta área comercial no tuviera un área de fabricación que fluya, que sea responsable, que entregue los productos a tiempo, que revise la calidad de los productos? ¿Qué pasaría con estos comerciales? No tendrían que vender. Ajá. O venderían algo que la gente no quiere comprar. Entonces, fíjate qué importante que es el intercambio y el reconocimiento también entre estas áreas. Correcto. Si cada uno cumple su función y asume la responsabilidad, hay una cadena, ¿viste? O como un hilo conductor que nos asegura que todos vamos a ser exitosos. Ahora, el de fábrica es tan exitoso como el comercial que salió a vender. Y eso no se mira. Correcto, Analía. Muchísimas gracias por la profundidad con la que estás abordando todos estos conceptos y un poco para resumir justamente cuáles son los desórdenes más frecuentes que se observa en las empresas, sean familiares o no. Hemos abordado justamente el tema jerárquico, ¿no? También el Jerárquico y el de balance. jerárquico y el de balance. Entonces, esto que mencionas lo veo constantemente en las empresas familiares, en donde el rol de líder no está claro, porque no sabe muchas de las veces la gente quién mismo lidera, si lidera el padre o el hijo, porque muchas veces, a veces como quien dice, el padre fue el creador de la empresa, el gerente general, y el hijo ahora está tomando la posta como subgerente. También se pueden evidenciar en equipos que operan sin jerarquía definida, porque muchas de las veces como es una empresa familiar no hay rendición de cuentas y negocios que dependen excesivamente del dueño. Entonces vamos a profundizar este último punto, ¿no? En tu experiencia, ¿qué empieza a pasar en una empresa cuando el sistema familiar del líder está desordenado? Y por poner aquí un ejemplo súper claro, que es lo que justamente hemos estado abordando. Culturalmente, en nuestra sociedad ecuatoriana y latinoamericana, se tiene esta creencia de que el hijo varón de una familia inconscientemente tiene que asumir la responsabilidad económica de sus padres y hermanos menores. Entonces, ¿qué empieza a pasar en una empresa, Analía, cuando estos desórdenes se empiezan a profundizar? Por favor. Bueno, es un poco complicada responderte la pregunta, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Entonces, mira, fíjate qué está pasando con ese hijo al cual se le obliga a asumir toda esta responsabilidad. Si yo te dijera en orden, ¿dónde está? ¿En qué lugar lo pondrías? Mm, mm, ¿En qué lugar está en primer lugar? O sea, si es que él asume consciente Claro, o inconscientemente, ¿no? Muchas veces no es no, obligado, sino a lo veces están, hasta no. lo están obligando a asumir un lugar que no le corresponde. Ujú. ¿Por qué? Porque no le están dando la libertad desde el lugar que le corresponde, actuar con libertad para liderar una empresa. Entonces es como que está atado de pies y manos. ¿Se entiende lo que te estoy explicando o no? Sí, sí, claro. Entonces, el primer lugar es ese, es si estos te delegan la responsabilidad, ¿sí? No es que este tiene que ocupar el lugar de este, tiene que ocupar su propio lugar para liderar una empresa. Eso significa que todos. Ahora, ¿qué se le está pidiendo a ese hijo? Que Que lidere. les dé de comer a sus hermanos. Te lo pongo así como crudo para que te entiendan. Y son sus hermanos, no son sus hijos. ¿Quién tiene el rol de
dar los padres. Entonces, ¿cómo el hijo mayor le delegan esa responsabilidad como si fuera padre de sus hermanos? Eso es un conflicto. Ahí empiezan la competencia, los celos, las broncas, las exclusiones. No lo respetan. La cosa clara es que si vos como hijo vas a asumir ese lugar, que quede claro que asumís la responsabilidad. Pero suponete, si tu hermano va a dirigir, porque siempre tiene que haber un líder, siempre tiene que haber alguien que conduzca, eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero a nivel relacional, parental, es como que él, ¿sí?, tiene que darle a cada hermano la posibilidad que también ganen su propio dinero, no que sea que les den. Cómo este hermano se puede desarrollar en lo que es bueno, porque a lo mejor este dirige, pero este es bueno en el área, no sé, comercial o de fabricación o de administración. Entonces, ¿cómo dejo que él también crezca en su función y en su rol? Porque si no, nuevamente, es como que todo está como mezclado. Entonces, este gerente se mete en la parte comercial, este de comercial se mete en... Es como que no está definido cuál es la función y el rol que ocupa. Eso trae desórdenes. Ok, y aquí en este punto, ¿no? Que es un tema bastante potente y que seguro muchas personas que nos escuchan se van a identificar con estas situaciones porque es algo cultural en realidad. Estamos hablando de cómo los patrones de relación, pertenencia y jerarquía terminan influyendo en las decisiones financieras de la empresa familiar. Ahora, como yo alguna vez te preguntaba, pero, ¿qué pasa cuando, en este caso, los llamados a ser líderes, ¿no? O sea, o los que aparentemente son los líderes o las cabezas, o somos los líderes o las cabezas, ya sea por mandato o porque realmente nos pusieron, ¿no es cierto? Como hijos, en este caso, tenemos que ocupar ese cargo de liderazgo. Pero, ¿qué pasa? Muchas de las veces uno a veces trata tal vez al papá o a la mamá de decirle, mire, por acá me parece que no deberíamos hacer de esta manera, pero como estamos sobreviviendo en este sistema, porque así muchas veces sucede, en este sistema estamos sobreviviendo con deudas encima, con el pago de nóminas, con problemas que nos caen uno tras otro. O sea, ¿cómo realmente levantar la cabeza de la operación y tomar conciencia de esto? Bueno, a ver, una de las cosas que siempre hablamos, Caro, con vos, es eso, yo no dejo de reconocer a mi papá y a mi mamá, pero si yo veo cuál es la dinámica, también como adulta, ¿sí? Yo le digo, mira, gracias por todo lo que me diste, porque todo lo que me dieron es lo que me permite ser quien soy. Pero yo ahora no soy una niña, soy un adulto. Entonces, cuando vos me delegás a mí esta responsabilidad, yo la asumo como adulto. Entonces, hay muchas veces que nosotros vamos viendo que quien lidera las empresas o quien tienen cargos ejecutivos altos actúan inconscientemente desde ese patrón de niño. Entonces tienen temor porque si te digo algo, ¿y cuál es el miedo? A no ser reconocidos y que te acepten para pertenecer a ese grupo. Entonces pasa lo mismo. Vos sos gerente y el gerente del otro, el contador, no te reconoce a vos ese lugar que ocupas. Y lealtad, y por lealtad sigue acá, se va, te ignora, te excluye, no te da un lugar. ¿Por qué? Porque hay otro que está recibiendo y no está siendo claro y no le dice, hasta ayer trabajaste conmigo, ahora este puesto lo va a manejar mi hija, entonces tu reporte tiene que ser acá. Y cómo vos reconoces también
a ese contador o a esa persona que trabaja con vos, reconociéndole que hace 40 años que está en la empresa, que colaboró, que dio mucho, ¿entendés? Tiene que ser como una cosa de decir, bueno, yo soy más joven, pero mi juventud puede venir a aportar cosas nuevas que son necesarias para este momento de la vida. Y te voy a contar una anécdota para que te quede claro. Yo tenía un maestro, porque para mí es un maestro de las constelaciones familiares, que él contaba siempre una anécdota cuando hablábamos de esto. Y él decía que él también viene de Italia, ¿no? Y que su mamá tenía un horno grande y sin embargo cuando cocinaba carne al horno con papa, cortaba, trozaba la carne y ponía todo chiquitito. Entonces él de niño le preguntó a la mamá que por qué cortaba la carne. Y entonces ella se quedó así y dijo, bueno, porque lo hacía tu abuela. Ah, eso fíjate, es una conducta no consciente y repetitiva de algo. Entonces, ¿qué pasó? Como su abuela estaba viva, fue a su abuela y le dijo, abuela, ¿por qué vos cortabas la carne? Entonces la abuela le cuenta una historia. Cuando nosotros vivíamos en Italia, en un pueblito llamado así, que esto y lo otro, teníamos un horno a leña chiquitito y para que entrara la comida necesitábamos trozar la carne. Ahora fíjate, esa conducta y esa respuesta estaba bien para ese momento de la vida, porque había que dar respuesta a una necesidad. Ahora, hoy en día necesitas hacer eso cuando tenemos hornos de 90 centímetros de ancho y sin embargo, inconscientemente, seguimos haciendo. Y este es un poco lo que yo quiero transmitir, cómo a través de la observación y de la investigación podemos darnos cuenta que no es necesario repetir esas conductas. ¿Por qué? Porque allá a lo lejos tenía una razón, pero acá esa razón ya no existe y sigo con lo mismo. Ahora te hago una pregunta, Caro. ¿Puede seguir subsistiendo y sobreviviendo una empresa que hace eso? No, y justamente aquí es donde tratando de aterrizar, ¿no es cierto?, todos estos conceptos que son realmente bastante profundos. Lo que yo quisiera es que nos trates un poco de resumir y que nos trates, en este caso, de ayudarnos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principios fundamentales que deberían respetarse para que tanto la familia como la empresa funcionen con mayor sostenibilidad? Primero, el reconocimiento de los que vinieron antes, ¿sí? Rescatar lo que hicieron bien y cambiar en donde por ahí ya o no funciona o se equivocaron, porque también nos equivocamos. Ahora, reconocer que si no hubiera esa historia, yo no estaría acá tampoco. Entonces, eso, el reconocimiento es importante de las personas y de qué fue lo que pasó. Dos cosas importantes. Y también, de alguna manera, el darme cuenta cuáles son los legados que yo traigo a través de mi historia. Darme cuenta que hay veces hay creencias como esta que yo te cuento del horno, que ya fueron satisfechas. O sea, la abuela se arregló, pero yo sigo en la misma. Entonces, hacerme consciente que si yo reconozco a esa abuela, te voy a dar el ejemplo ese, de que ella pudo dar una respuesta para comer a toda su familia, que yo hoy también voy a dar una respuesta para que toda mi familia coma, pero en un horno, reconociendo cuáles son los recursos y herramientas que yo hoy tengo. Los que tenía mi abuela eran válidos para esa época. Y decir, wow, qué inteligente que fue mi abuela.
cómo con lo que tenía se rebuscó para darle de comer a sus familia. Pero yo hoy puedo cocinar de otra manera. En las empresas pasa lo mismo. Cada empresa se crea porque tiene un fin y tiene un servicio. Ahora, lo importante es darme cuenta que si yo reconozco esa historia, yo hoy con los recursos que tengo aquí ahora puedo cambiarlos. Entonces digo, gracias abuela, tomo de ti que la inteligencia de haber usado tus propios recursos. Hoy tengo otros recursos y yo los voy a utilizar con inteligencia. Entonces reconoces, pero tenés la libertad de no atarte a ese patrón repetitivo, porque además hay una comprensión de por qué allá se hizo así y por qué acá lo vamos a hacer de otra manera. Y ¿Tienes? ahí es justamente en donde también quisiera topar un tema súper importante, que es estos errores frecuentes, ¿no? Que se ven en las empresas familiares cuando estos principios que tú nos estás comentando no están claros o no se respetan. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿Qué pasa, o sea, cuando estos principios no se respetan? ¿Cómo es la dinámica dentro de un sistema, de una empresa, de una familia? ¿Qué ocurre? A ver, para mí hay dos cosas que son importantes, porque si uno entiende a la empresa como un sistema vivo, ese sistema vivo tiene dos principios que son importantísimos. Una es la de la supervivencia. Ninguna empresa quiere morirse, quiere vivir. Y la otra es trascender. Son dos principios bien interesantes. No son fáciles de comprender, ¿sí? Pero si la empresa quiere sobrevivir, todo el tiempo tenés que entender que es un sistema que está hablando y diciéndonos algo, no para castigarnos, no para apoderarnos, sino para estar mejor, ¿sí? Entonces, una es que los sistemas vivos siempre tienen esto de la supervivencia. ¿Qué necesito hacer para seguir viva? En las constelaciones familiares esto es más fuerte, porque hay veces una empresa representa, por ejemplo, la muerte de un hijo, y yo todo el tiempo quiero salvarle, quiero salvarla, o quiero que sobreviva. Ujú. Entonces tengo que empezar a reconocer que también como un sistema vivo tiene un ciclo y a lo mejor ese ciclo con dolor pero terminó. Entonces a lo mejor necesito rever eso para poner qué, para poder hacer qué cosas, nuevos proyectos, no para estancarme en esa dinámica de que de tratar de salvar lo que ya se murió. ¿Te hace sentido o no? Es Sí, medio sí, loco, totalmente, sí, pero es muy real lo que pasa. sí, es totalmente de acuerdo y realmente estos son, como vuelvo y repito, temas muy profundos que muchas veces toman años realmente en poder desatar estos nudos, ¿no? Pero bueno, estamos aquí justamente para aprender, para desafiarnos y es Sí. que muchos empresarios que nos están escuchando posiblemente reconocen estas señales, esos patrones que se repiten en su vida, esta sobrecarga, el estancamiento en su empresa, en su vida, en sus relaciones. Entonces, Analía, ¿cuál sería ese primer paso práctico que debería considerar este empresario si quiere empezar a corregir estas dinámicas de forma profesional? Bueno, primero hacer un stop, ¿sí? El darme cuenta que cuando estoy estresado, cuando estoy como obsesionado, miro siempre lo mismo. Entonces, ¿qué pasaría si hago un stop? Empiezo a respirar y empiezo a desarrollar la observación y la investigación. Esas son dos cosas, porque si yo sigo en este caos, viste, por ejemplo, estoy acá y miro esto que no funciona, pero estoy dejando de mirar todo esto otro que está atrás.
Entonces, a lo mejor lo primero es buscar un sitio en donde me permita ver la película entera. ¿Qué está pasando? Y vuelvo, yo elegí este ejemplo porque es bien interesante. Este gerente general, cuando se da cuenta del lugar donde estaba que impedía que este gerente viera los objetivos y a su equipo, ¿sí? Y se corre, tuvo una resolución sana. Entonces todo empieza a fluir. Entonces, hay veces cuando estamos como así, lo que hay que hacer es esto, es retirarse y tratar de buscar un lugar donde puedo mirar todo, todo y cada parte, porque acordate, los sistemas son como un reloj y cada elemento que compone este reloj tiene una razón por la cual está ahí y no allá. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer esto, digo, este reloj funciona a la perfección. Ahora, ¿qué pasa si yo le saco la tapa, le rompo esto? O, por ejemplo, se me rompe la correa. Estoy todo el tiempo tratando de que no se me caiga. Y eso es lo que hacemos. Cuando yo estoy tan ocupada en que no se me caiga el reloj, ¿qué estoy haciendo? Dejando de ver lo que realmente importa. Entonces tengo una mirada más estrecha, más angosta. Entonces la culpa es porque la correa no funciona. Ujú. ¿Se entiende? Si me doy cuenta, ¿qué hago? Voy y cambio la correa y se acabaron los problemas. Sin embargo, estoy mirando, no, porque no sé qué, porque el gerente como... es como que en vez de ampliar la mirada para tener el panorama claro, me quedo estrecha. Fíjate lo que hacen mis manos. El cuerpo es muy interesante porque el cuerpo te ayuda a entender. Cuando vos tenés una mirada estrecha es como si vos caminaras por la vida así. Entonces, fíjate, yo no puedo mirar todo lo que pasa acá y ni lo que pasa acá. Pero si me doy cuenta que estoy caminando así y digo, pero las manos me están limitando el campo de visión y lo corro. ¡Wow! Empiezo a ver un montón. Mira, lo que me obstaculizaba mirar la totalidad es que yo me pongo las manos acá y no me doy cuenta. Ujú. Entonces, estos ejercicios de poner hacia afuera, posicionar, darle un lugar a cada persona que compone el sistema, me ayuda a mirar esto. ¿Quién mira a quién está más cerca? ¿Quién está más lejos? ¿Quién está de espalda? Y ese que está de espalda, ¿que está mirando? Justamente aquí en este espacio y en esta comunidad lo decimos claro. No se trata de dejar el negocio o peor aún, de huir de tus responsabilidades como adulto, No, sino sí, de dejar de hacerlo desde el desorden interno y sistémico. Pues sistémico. hoy por hoy, muchos empresarios invertimos en cursos para mejorar las áreas de nuestra empresa, pero lamentablemente nos olvidamos de priorizarnos a nosotros mismos, ya que actualmente tenemos que estar conscientes que estamos pasando dinámicas de resentimiento social, de desconfianza, de heridas no resueltas, de falta de responsabilidad emocional que van mucho más allá de lo técnico o lo profesional. Y de estos temas nadie los habla. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista, que estoy segura que ha sido de un gran valor para quienes nos escuchan, hoy por hoy, Analía, a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿qué mensaje le darías a esas admirables mujeres empresarias que además de liderar sus negocios, sostienen su rol de madres y esposas? E incluso son aquellas mujeres que incluso emprenden con su pareja. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les podrías dar? A ver, una empresa
es como un matrimonio. Es como ponerse de acuerdo hacia dónde van a ir, qué quieren hacer. Es como llegar a acuerdos. Primero no es dar nada por sentado, es agarrar una hoja y un papel y hablar, discutir, a mí me parece esto no, y llegar a un acuerdo. Cuando llegas a un acuerdo, lanzate, porque ese acuerdo respeta el orden, por lo tanto, va a respetar la jerarquía y la pertenencia. Y si eso se da acá, se va a dar en la empresa, porque los que miran que están más abajo se dan cuenta del orden y se dan cuenta de un intercambio sano. Cuando hablo de intercambio, en un matrimonio es como más lo afectivo, lo personal, cuántos hijos vamos a querer, dónde vamos a vivir, cómo vamos a trabajar para juntar nuestra plata, ¿sí? Pero cuando se van a los roles empresariales son otros, pero estos otros también tienen la responsabilidad de ¿qué? De cuidar a todos sus integrantes. ¿Por qué? Porque el intercambio es que yo les pago, yo los ordeno, yo les doy una seguridad, pero ellos tienen que darme ¿qué? Su trabajo, su compromiso, su lealtad sana para que esta comunidad empresarial seamos todos exitosos, desde el que cuida la garita hasta el gerente general. Todos somos exitosos, cada uno en su lugar y con sus intercambios. Ahora, una cosa que yo te quería decir es que hay veces en las empresas hay que tomar decisiones que son difíciles, ¿sí? Una de ellas es, ok, si esta persona no funciona, y sí, lamentablemente la tengo que sacar. Ahora, el tema, por ejemplo, una de las cosas es, si en ese puesto permanentemente tengo que estar rotando gente, no es tanto. O sea, ¿qué tengo que mirar yo para que eso no suceda? ¿Qué cosa tal vez no estoy dando yo en mi intercambio como gerenta o como jefa o como lo que me toque? Y los matrimonios que tienen por un lado su familia y por el otro la empresa, es cómo estar atento que estos problemas de la empresa no pueden interferir en nuestra relación familiar. Porque entonces vos al principio de todo, que se me escapó decirte, nunca vas a tener éxito ni en la empresa ni tampoco en la familia. Por eso es importante que cuando suceda esto, tener claro cuál es mi rol en la empresa y qué lugar ocupo en mi familia. Porque si no, mezclo y me confundo. Y por ejemplo, te doy un ejemplo que no sé si es válido, pero a lo mejor miro a mi hijo como si fuera, no sé, el gerente de operaciones de la fábrica. Y le exijo a mi hijo o me agarro con mi hijo lo que no hace bien él. No sé, habría que ver la dinámica, pero si yo estoy atenta, ¿sí? Tengo que entender que mi rol en la empresa es uno. Ahora, ese rol no invalida mi rol de madre y de esposa. Entonces, como en ambos ámbitos, yo tengo que ser muy cuidadosa de dónde estoy y qué hago. Eso es importantísimo. ¿Qué hago y cómo lo hago? Yo a un hijo no lo puedo tratar como un empleado. Me estoy equivocando. Y viceversa, a un Entonces, empleado no y lo puede tratar viceversa. como un O a hijo. un empleado, que muchas veces esta dinámica también se da. Es que pobrecito, no, es un empleado, es una persona adulta. Por supuesto, ¿cómo lo ayudo si necesita recursos? Pero no puedo tratarlo como un niño. Porque eso también son cosas que pasan y no colaboran a la estructura general de la empresa. Entonces ahí está viendo un problema de que, de cómo lidero. ¿Soy un padre o soy un líder de empresa? ¿Y qué pasa? En mi casa, ¿soy un líder o soy un padre?
y un esposo para mí o una esposa para mi marido. Entonces, para mí es fundamental estar todo el tiempo trabajando en cuáles son mis roles, porque si me doy cuenta, eso me da orden. Si tengo orden interno, tengo orden externo, porque ese intercambio con el entorno es más saludable. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Analía, más bien, muchísimas gracias realmente por haber aceptado esta invitación y que espero y sé que esta entrevista, este conocimiento tuyo que tú nos acabas de compartir, que es tan profundo, que es tan hermoso, realmente no se encuentra en todos lados. Y yo te quiero agradecer una vez más por compartirlo con todas las personas que nos están escuchando. Ahora, si alguien quisiera contactarte, ¿cómo pueden encontrarte en redes o cómo te pueden contactar? Ok, claro, yo soy un poco, no soy muy amiga de las redes sociales. Entonces yo prefiero que si alguien necesita hacer una consulta y yo puedo colaborar, que me contacten a través de mi correo electrónico, que es facilito. Es aslarrosa61@gmail.com o mi WhatsApp de este teléfono 0999-700-708. Yo tengo Instagram, pero no los uso realmente. Yo creo en esta dinámica de intercambio personal. O sea, entiendo que la tecnología nos ha permitido hacer unas cosas, pero hay temas que tienen que ser cara a cara. Entonces yo no soy muy amiga de las redes. Contáctenme o por el WhatsApp o por este correo. Quiero agradecerte un montón que también me des esta oportunidad de un poco hablar y aclarar, porque yo creo que a veces se distorsiona mucho lo que son las constelaciones. Entonces la gente empieza como a despreciar y es una herramienta que nos permite ser más conscientes de lo que me pasa y nos pasa. Entonces, gracias por darme esta oportunidad. Gracias, Analía, por traer esta nueva mirada al mundo empresarial con tanto profesionalismo y claridad. Si este episodio te incomodó, no es casualidad, porque claro que se puede hacer dinero en desequilibrio, pero eso no es éxito sostenible. Y a ti que me escuchas, mi invitación es simple: toma la decisión de priorizarte, porque el cambio empieza cuando te atreves a tener conversaciones incómodas que sigues postergando. Ahora bien, si quieres acompañamiento profesional sobre estos temas, inscríbete a la lista de espera de mi programa de alto rendimiento sostenible ALMA. Este programa está diseñado para madres empresarias, líderes conscientes que se cansaron de sobrevivir y que necesitan que su negocio escale sin que el costo sea su salud, su energía y su presencia familiar. Dentro del programa, trabajamos en una metodología estructurada para que puedas recuperar control estratégico sobre tu operación, escalar con estructura, disminuyendo tu desgaste en tu salud y tus relaciones en 90 días. Porque cuando un negocio depende demasiado de la energía personal del dueño o la dueña, el crecimiento deja de ser sostenible y rentable. Y por haber llegado hasta el final, te dejo un regalo: un cuestionario de diagnóstico que te dará claridad sobre los puntos críticos que trabajamos hoy, para que puedas evaluar tu situación actual y tener un plan de acción. El enlace de este cuestionario está en la descripción del podcast. Revísalo y regálate 5 minutos contigo. Y si este episodio elevó tu nivel de conciencia, compártelo y etiquétame. Permite que este mensaje pueda llegar a esa socia, esa madre, esa amiga que admiras y amas. De antemano, gracias por dejarme tus comentarios y por aportar valor a esta conversación desde tu propia grandeza. Coméntame, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Y de qué temas te gustaría que hablemos o profundicemos en los próximos episodios? Y si quieres saber cómo te puedo ayudar, mándame un mensaje en Instagram. Nos escuchamos en el próximo episodio de Equilibrio SEO. Te mando un caluroso abrazo.